pero gracias por la revelación que ya diste a otros hombres antes de nosotros. Pero gracias por el Espíritu Santo que hoy día está en nosotros y con nosotros, para guiarnos a toda la verdad. Ilumínanos, Espíritu Santo, frente a lo que necesitamos entender en esta hora de la historia. Tu verdad es vibrante, es activa, es dinámica, y por eso necesitamos en el hoy lo que tú quieres hacernos saber. Gracias por mis hermanos y hermanas que están presentes. Guíanos en este tiempo, Señor. Dependemos enteramente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Al iniciar este estudio, algunas cosas voy a leer, otras voy a explicar porque es muy denso todo, y ir parte por parte leyendo. Es importante decir que estamos tratando con una parte de la historia de la Iglesia. Entonces partimos diciendo que si bien en el Antiguo Testamento no se inicia la Iglesia, en el sentido que se presenta en el Nuevo Testamento, sin embargo, por la sabiduría y misericordia divina ya se presentan elementos que darán fundamento sólido a la parte del proyecto divino que se concentra en la Iglesia. El Antiguo Testamento es sombra, es tipo, prototipo de lo que había de venir. Tenemos muchos símbolos en el Antiguo Testamento, muchos elementos que son demostrativos de lo que iba a venir después en la realidad. Por eso que al venir Jesús y al iniciarse la Iglesia ya no se necesitan tantos símbolos. Yo creo que cuando el Padre rompió el velo del templo en dos, quiso decir, se acabó la burocracia religiosa. Porque era tan complicado, era tan difícil entrar en contacto con Dios que la gente tenía miedo. Cada vez que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento temblaban por causa de lo que significaba Dios para ellos. Pero hoy día, cuando estamos nosotros en la presencia del Señor, en intimidad, no tenemos miedo, temblamos ante su gloriosa santidad y presencia, pero es otra realidad. Hoy día todos tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Por eso, al ir viendo algunas cosas aquí, tenemos que dar tantas gracias a Dios porque tenemos el panorama bien claro en esta hora de la historia. Es sumamente importante reconocer este factor porque lleva al estudiante de la palabra de Dios a comprender otros elementos, por ejemplo, la profunda unidad de la Sagrada Escritura. La Biblia no se contradice, la Biblia está en plena armonía, que a pesar del tiempo y circunstancias en que fue escrita, está tejida cuidadosamente por la mano de Dios. Podemos también entender cómo el Nuevo Testamento no se da ni se comprende sin el Antiguo y viceversa, porque sí debemos aprender a trazar las líneas de lo que continúa de uno u otro y también lo que fue interrumpido. Hay una línea muy clara que hay que entender entre los dos testamentos. Veamos un poco la preparación para el nacimiento de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia no fue un invento el día de Pentecostés. Todo esto fue antes de la fundación del mundo, como se leía en Efesios recién cuando Ángel nos llevaba a hacernos las preguntas y a responderlas. Hay una serie de acontecimientos altamente significativos e importantes que se dieron en un lapso muy breve y antecedieron al surgimiento de la Iglesia cristiana. Los más sobresalientes son los siguientes. El ministerio de Juan el Bautista, ¿qué tiene que ver con la Iglesia? Hay cosas que están entretejidas muy interesantes. Durante su ministerio profético, este hombre de Dios primeramente anuncia un mensaje que demanda a las gentes arrepentimiento ante Dios, una actitud nueva ante la religiosidad y una expresión de genuina sinceridad e integridad ante los semejantes. Todo ello debido a que preparaba el camino al que habría de bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Fíjense que Juan el Bautista es quien señala específicamente al que habría de sentar las bases
para la nueva comunidad con la cual Dios llevaría adelante su plan redentor en el mundo. Presenta a Jesús como el que es antes de mí, aunque Él nació primero que Jesús. Aquí no tiene nada que ver en la edad cronológica. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Hijo de Dios al descender el Espíritu Santo en forma de paloma el día de su bautismo. Y Juan lo hizo de tal manera que sus discípulos empezaron a seguir a Jesús. Quiero que leamos esa cita de Juan 1, 26, 27. A ver si ustedes me ayudan leyendo. Juan 1, 26, 27. Así. Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Ajá. Y el versículo 29 al 34, muy interesante. Sí, por favor, fuerte. ¿Lo tiene? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. ¿Sigo? Está hasta el 34. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo no le conocía, pero alguien me dijo, hay algo entrelazado, interesante, ¿eh? Eran medios parientes, pero dice no le conocía, en el sentido que Cristo tiene que ser conocido. Aunque Juan el Bautista nunca conoció la iglesia, en modo indirecto le brindó su apoyo. Fíjense cuando el apóstol Pedro habla en Jope al gentil Cornelio y a otros que él había reunido, Pedro da por sentado que el ministerio de Juan el Bautista se había divulgado por toda Judea y Galilea y en alguna manera era conocido por Cornelio. Una lectura rápida de esos dos versículos de Hechos 10, 32. 32 y 37. Sí, hasta el 37. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego te envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Parece que Juan estaba involucrado en todo esto, abriendo el camino al Señor como fue dicho por él mismo: yo soy el que le abre el camino al que viene detrás de mí. Pablo llegó a la lejana ciudad de Éfeso, encontró un grupo de personas que habían recibido el bautismo de Juan, eran discípulos de Juan. Y con ese grupo, al ser bautizado en el nombre de Jesús, se establece una importantísima avanzada de la iglesia cristiana en Asia Menor. Interesante es que
lo que Juan había hecho estaba presente en varias partes donde el Evangelio del Reino de Dios estaba llegando. Aunque en materia de discusión muchos opinan que las palabras de Jesús en Samaria eran una referencia al testimonio de Juan el Bautista a la gente de dicha región. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos que algunos siembran y otros cosechan? Ustedes van a cosechar donde no sembraron. Se piensa que había una referencia allí a Juan. Sabemos que Samaria, después de Jerusalén, recibió el Evangelio con gran gozo, en Hechos capítulo 8. Así como los casos citados, no sabemos en qué manera el ministerio de Juan preparó otros terrenos y corazones para el establecimiento en el futuro de las iglesias cristianas. Desde otro punto de vista vale la pena notar cómo de nuevo en ese caso las piezas aparentemente tan separadas en el plan de Dios están perfectamente armonizadas y coordinadas. Juan el Bautista, el último de los profetas de la antigua dispensación, viene a servir indirectamente como el eslabón para lo nuevo que Dios estaba creando, su iglesia. Nada Dios deja suelto, todo está entrelazado. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, el ministerio de Jesucristo. Indudablemente que es mucho lo que se puede decir sobre la manera en que contribuyó el ministerio de Jesucristo en el surgimiento de su iglesia. Aunque físicamente Él no estuvo presente, dejó las bases establecidas. Podemos citar lo más notorio. Por un lado, nos llama mucho la atención el hecho de que Jesús casi no se refiriera a la iglesia. ¿Usted ha leído en otra parte de la iglesia, aparte de Mateo? Aparece 2 veces, una hablando de la iglesia universal y otra hablando de la iglesia local. Vamos a ver aquí en Mateo 19, 28, ¿alguien puede leer, por favor? Jesús dijo, de cierto digo que... De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este caso, la iglesia viene a significar el grupo de apóstoles con quienes Jesús restauraría la casa de David, por medio del cual vendría la salvación a los gentiles. Este es un lenguaje universal que Jesús está usando en este caso. En el segundo caso, evidentemente, se refiere a la iglesia local, en Mateo 16, 18. Todos conocemos el pasaje. ¿Sí? Con toda esta referencia es suficiente para comprender lo que Jesús ya tenía en mente, teniendo en vista el hecho de que Él vino a los suyos, pero estos no lo recibieron. El reino de Dios fue dado a otros, los gentiles, y así la iglesia se abrió paso primeramente entre un grupo de judíos que creyeron, luego con los muchos gentiles que sí lo recibieron y lo siguen recibiendo por la fe. Yo no sé si decir gracias a Dios por eso, ¿no? Por el rechazo de los judíos. No fue por eso que el Señor se abrió a los gentiles, sino que su plan maravilloso era llegar a toda criatura. Bendito sea su nombre. También es necesario tener presente el papel transicional que ocupa el Señor Jesús al venir por un lado a hacer lo que ni la nación judía ni nadie había hecho, que era cumplir la ley. Y hacerlo por todos los que no lo recibieron ni lo podrían hacer. Por otra parte, vino a cumplir la demanda divina de sacrificio por el pecado, llevando la maldad de la humanidad en su calidad de Cordero de Dios. Finalmente vino a revelar el amor, la gracia y verdad del Padre para toda la humanidad, lo que vino a cristalizarse en el Evangelio que llega a toda la gente por medio de la iglesia. No podía existir la iglesia
De ninguna manera, si Cristo no hubiera venido, se hubiera encarnado, hubiera traído la revelación del Padre y la noticia, la gran noticia que el Padre nos podía recibir a través de Él y de su sacrificio. Bendito sea la encarnación de Cristo, bendita sea su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su exaltación. La Iglesia se va configurando como el único medio y el único ente de autoridad que Dios va a usar en la tierra. Y así Jesús cierra el capítulo de la ley para abrir de par en par las puertas de la gracia. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, ¿qué dice la palabra? El reino de Dios es anunciado. No es que la ley se acabó, porque Jesús dijo: yo no he venido para quitar ni un tilde, ni una coma, ni un punto de la ley, sino he venido para cumplirla. Bendito sea su nombre que Él la pudo cumplir, porque Él fue el que nos rescató de la maldición de la ley para librarnos y traernos a la vida que hoy día podemos disfrutar. No vamos a leer esos textos porque ustedes lo pueden leer tranquilamente. El Señor Jesús igualmente hizo una avanzada decisiva en el establecimiento de su iglesia al formar el núcleo apostólico de los 12 íntimo y decisivo en sus planes y el círculo mayor de los 70. Aún se puede incluir en el círculo de las mujeres y otras personas que anduvieron muy cerca de Él y participaron del derramamiento del Espíritu Santo. Esto no era una cosa de hombres, no era de machistas ni feministas, era el pueblo de Dios en formación. El día de Pentecostés. Pentecostés es el día del verdadero nacimiento de la iglesia aquí en la tierra por medio de Jesucristo. Aunque en forma previa se dieron una serie de acontecimientos, como los mencionaba anteriormente, se fueron sentando bases para lo que iría a acontecer. En el cumplimiento de la profecía de Joel tocante al Espíritu Santo, esto marca el inicio de la iglesia. Vamos a leer Hechos 2, 16 al 21. Allí corrijan Juan, en vez de Juan es Hechos. Todos conocemos la profecía de Joel, pero es bueno leerla. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños, y desiertos sobre desiertos y sobre sierras en aquellos días, y derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Uno de los grandes acontecimientos que anuncia Joel es que todos los hijos de Dios podrían disfrutar de la presencia de Dios, podrían manifestar dones que venían de Él, cosa que no se vio antes. Eran determinados hombres en determinados momentos de la historia que pudieron tener la bendición de hablar en nombre de Dios. Hoy día todos podemos hablar en nombre del Señor. Amén. El lugar es para todos, jóvenes, niños, ancianos, todos podemos participar de la bendición de anunciar al Señor. Ahora, Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas anuales establecidas por Dios para su pueblo. La palabra significa 50º día. Se daba entre mayo y junio, 50 días después de la Pascua. Son términos sinónimos la fiesta de la semana, la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas. Para esta fecha, 120 seguidores de Jesús estaban reunidos. Ellos perseveraban unánime en oración y ruego. Lo hacían en expectante obediencia a la orden del Maestro al final de su ministerio terrenal. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo creo que esta orden tenía un fin.
Jesús quería decirle, mire, de otra manera ustedes no me sirven. No pueden comenzar nada por ustedes mismos. Tienen que ser investidos del poder de lo alto. Y hermanos, hasta hoy día eso es una verdad. No podemos comenzar nada en lo que se refiere a la iglesia por nuestras fuerzas, por nuestras buenas ideas, si no es llevado y motivado por el Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles narra un acontecimiento sobrenatural que no solo abarcó a los 120, sino a 3.000 personas que aquel día recibieron la gracia del nuevo pacto y empezaron a experimentar sus bendiciones. Como lo indica el pasaje, había judíos y prosélitos reunidos en Jerusalén, no solo en las regiones inmediatas, sino de lugares tan lejanos como Mesopotamia, Asia y África. Muchas de estas personas, debido a la persecución desatada a los pocos días con motivo de la muerte de Esteban, fueron semillas de nueva fe, fundadores de la iglesia en muchos lugares. Yo creo que ningún discípulo, ni los apóstoles, podían hacer esto que ocurrió. Alguien dijo que los hermanos se acomodaron tan bien en Jerusalén, estaba tan linda la cosa, que no había para qué moverse, pero se olvidaron del mandato de Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Dios permite cosas increíbles a veces, hasta una persecución puede ser motivo de expansión de la iglesia. Nosotros a veces oramos equivocadamente, Señor, ten misericordia, y Dios permite cosas que van a beneficiar su reino. ¿Lo creen ustedes? A veces nos pasan cosas negativas y pensamos que es el diablo que nos... No, es el Señor que nos está poniendo ante una situación para que la iglesia pueda desarrollarse en un lugar diferente. Y aquí tenemos gente de distintos países, de distintos lugares. No era casualidad tampoco. ¿Por qué Dios eligió ese día? Interesante pregunta. El día de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Parece que en realidad Pentecostés, en conformidad a su significado original, vino a ser una verdadera fiesta de la cosecha de los primeros frutos. ¿Qué mejor cosecha? 3.000 en un solo día. Parece que Dios no se equivoca, ¿eh? No es que Él quería hacer coincidir, es que Él tiene todo planeado. Esto lo fue en un sentido diferente al tradicional judío. La cosecha era del Señor de la mies, del Señor que contrató obreros para su campo, del hijo del dueño de la viña que fue despreciado y muerto por los labradores, del hijo del dueño que se entregó a sí mismo por los pecados del mundo, simple resultado de la conjugación de fenómenos puramente humanos, económicos o culturales. La iglesia, hermanos queridos, no es el producto de una mentalidad formada alrededor de mitos, leyendas e ingenuas creencias. La iglesia es el producto del sentir, del pensar y del actuar manifiestamente intencionado de Dios en el mundo, en su preocupación por la redención, regeneración, protección y destino eterno de sus criaturas racionales. Ella constituye una parte fundamental en el desarrollo total del plan pensado y dirigido por Dios mismo. ¿Lo creen así? No tendría razón de ser la iglesia si no tuviera este sentido y este propósito. Nuevamente digo, la iglesia es el único ente de autoridad en la tierra que va a cumplir el propósito de Dios hasta que Cristo venga. Cualquiera que haya decidido seguir la fe de Jesucristo y quien comprenda que su vocación cristiana es un llamado a servirle, debe armarse primeramente con estos pensamientos, pues no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Tenemos ahora la mente de Cristo, por lo cual debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Estos días he estado meditando mucho en lo que Dios dice en Isaías 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Era tan larga la distancia entre el pensamiento de Dios y nosotros que Dios tuvo misericordia y envió a Jesucristo. Yo digo, qué misericordia tan grande. ¿Cuándo hubiéramos llegado nosotros a tener la mente de Cristo? Pero la mente de Dios bajó a la tierra.
se hizo como nosotros, se identificó con nosotros para hacernos conocer lo que Él pensaba, su amor, su misericordia. Y hoy día disfrutamos de esta realidad. ¿Podemos conocer la mente de Cristo? ¿Quién conoce lo que hay en alguien sino el Espíritu que está en Él? Y bendito Espíritu Santo que ha venido a revelarnos esas cosas que no eran posible conocerlas, sino a través de su acción, de su revelación. Comprendemos que algunas de las experiencias tocantes a la iglesia cristiana no son las mejores ni las más acordes con lo que Dios espera y busca de ella, pero esto de ninguna manera debe hacernos perder de vista su más íntima realidad, que debe ser la que inspire y mantenga nuestras mejores actitudes y acciones hacia ella. Nuestra identificación con el proyecto de Dios en Cristo y en su iglesia debe instarnos, por un lado, a bendecir al Señor por su misericordia y por otro, a disponernos a ser factores que permitan a la iglesia ser lo que Dios se ha propuesto que sea. Lo importante en la Escritura es que Dios no esconde nada. La iglesia del primer siglo no estuvo exenta de problemas. ¿Y por qué razón? Porque Dios trata con personas. Y las personas son tan diferentes. Tal vez no hubiera sido bueno lo que hizo Ananías y Zafira, los problemas que surgieron en la iglesia en Jerusalén, pero surgieron, nos mostraron la humanidad de la iglesia, nos mostraron la sensibilidad que hay también de Dios para tratar con los problemas que surgen. Entonces, número 3 aquí, la iglesia viene a ser el producto de un genuino soplo divino, al ser el Espíritu Santo mismo que la inicia, la alienta y la sostiene. No se puede entender entonces a la iglesia aparte de esa presencia, de esa acción, aliento y dirección. El Espíritu representa al Señor en la iglesia y esto debe ser reconocido por todos los que, por la fe en Jesús, por el bautismo en agua y por el bautismo en un solo Espíritu, hemos sido incorporados a ella. No hay iglesia sin Espíritu Santo. Algunos creen que el Espíritu Santo es un aditivo para la iglesia. Hermanos, no hay error más grande que eso. La iglesia es iglesia porque el Espíritu Santo está en ella, guiándole en todo momento. De manera que cuando se quiere ver la iglesia únicamente como organización o como parte de la historia o de algunas sociedades, primeramente debemos preguntar cuál es el lugar que el Espíritu Santo tiene en ella y en qué medida la está animando, porque ciertamente la iglesia en sus muchas expresiones, una y otra vez, se ha desviado o ha perdido su objetivo, pero también una y otra vez el mismo Espíritu la ha vuelto a vivificar. Cualquiera que sea la orientación teológica que el estudiante de la Biblia y servidor del Señor en la iglesia tenga, debe entender que si el Espíritu de Dios no tiene el lugar que le corresponde, ella no podrá ser lo que Dios y no los hombres se ha propuesto que sea. Tengamos muy claro eso. Número 4. Todo el trasfondo histórico y bíblico en el establecimiento de la iglesia lleva un objetivo claramente identificado: las personas. La iglesia está formada por personas y es para las personas. Para ellas es el nuevo pacto y la nueva comunidad de creyentes. Amén. Cuando pensamos en estructuras, organizaciones, tengamos cuidado porque Dios está interesado en las personas, no en las estructuras ni en las organizaciones. Esos son una muletilla y un factor muy secundario. Aunque este factor parece una repetición de cosas muy conocidas, sin embargo, la historia de la iglesia posterior a la época apostólica indica claramente que el objetivo muchas veces se cambia. Se cambia por intereses económicos, políticos, militares, personales, colectivos e institucionales. Y hay que estar en guardia constantemente contra esto. Esto es lo que sucedió con la iglesia a través del tiempo. Primero se confundió con el gobierno romano, el orden que empezó a tener la iglesia con los obispos. Y así sucesivamente fue yéndose por la tangente en la historia. Bendito sea el Señor porque el Espíritu Santo nunca ha estado ausente de la iglesia. Y en este último tiempo busca que el diseño de Dios sea realmente restaurado completamente,
para que podamos cumplir con el propósito eterno de Dios. Dios busca hombres y mujeres. La iglesia formada por estos debe seguir buscando hombres y mujeres para que entren en toda la experiencia del nuevo pacto, hecho posible por su mediador, nuestro Señor Jesucristo. Si bien en los rasgos históricos destacados vemos que en el plan divino las personas juegan un papel de trascendental importancia, hay que ver que lo que son, no únicamente como el objeto del amor de Dios, sino como sujetos o agentes activos de una importante acción divina en el mundo. La iglesia recibe la bendición divina, pero ella debe moverse, debe ir, debe agilizarse para que la bendición divina llegue por su medio a más personas. Por esto algunos dicen que la iglesia es misión, es tarea, es acción, y esto plantea también serias inquietudes cuando las congregaciones cristianas se vuelven estáticas, solo buscadoras de bendición, sin entrar en un serio y permanente compromiso con su Señor y con los seres que la necesitan. Amén. Tenemos que girar, hermanos, cambiar el chip. La iglesia no es estática, es dinámica. Tiene que crecer, desarrollarse. Si hay vida, entonces hay crecimiento. Lo anterior atañe en forma muy especial a quienes tienen funciones de liderazgo en la iglesia, porque cuidar y guiar el rebaño no es solamente alimentarlo y procurar que esté bien, es guiarle para que dé lana, carne y leche, dicho en los términos de Jesús respecto al reino de Dios, para que produzca los frutos de él. Mateo 21:43, por favor, alguien rápido lea fuerte. Por eso digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Qué palabrita, ¿eh? Me hace temblar. Léelo de nuevo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Misericordia, Señor. Que no sea quitado el reino. Esto le fue dicho a los judíos. Gracias a Dios porque Él nos ha traído esta luz. Es un privilegio indescriptible conocer el nuevo pacto y formar parte del plan divino por medio de la iglesia. Armémonos con estos pensamientos. Nunca dejemos de pensar y de saber que la iglesia no es nuestro invento, no es nuestra idea, es la idea de Dios. Rápidamente, un vistazo a lo que la iglesia es y lo que no es. La iglesia ha sido objeto de muchas interpretaciones y se le ha querido dar un sentido que no tiene. En el tiempo y la historia se ha querido establecer diseños que no son los que Dios estableció para el buen funcionamiento de ella. Creo que es tiempo que se recupere el diseño de Dios y que le sea devuelta a la iglesia a quien le pertenece. No se puede seguir ensayando con algo tan delicado y que tiene procedencia divina. Es importante entonces dejar en claro lo que la iglesia no es en primer lugar. La iglesia no es un edificio material hecho por manos de hombre. La iglesia no es una institución que se puede manejar antojadizamente. La iglesia no es una organización donde se ensayen los puestos y se considere una competencia de carrera funcionaria. La iglesia no es un club de buenos amigos donde se cultiva solo lo social. La iglesia no es un grupo democrático. La iglesia no es lo que nosotros pensamos. La iglesia es. Se hace necesario aclarar que la iglesia no es un incidente en los planes de Dios, sino es el proyecto eterno hecho en la eternidad antes de la fundación del mundo. Dios la diseñó de tal manera que al venir Jesús a la tierra, tiene en sus hombros la responsabilidad de desarrollar este proyecto de Dios. Las mismas palabras de Jesús revelan esta realidad cuando dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una institución divina proyectada para cumplir con el deseo del corazón del Padre. La iglesia es un organismo vivo que ha sido establecido por el Señor. Aunque no es una organización, está perfectamente organizada para su funcionamiento. La iglesia es un edificio no hecho de manos humanas, cuyo fundamento es Jesucristo y los dones rectores que Él estableció. La iglesia es la familia de Dios con vínculos firmes y eternos.
La iglesia es un pueblo gobernado por el Señor bajo su autoridad. La iglesia es lo que Dios diseñó y no necesita nuestro consejo o ayuda. ¿Alguno quiere mejorar la iglesia? La naturaleza de la iglesia. La iglesia se edifica aquí en el mundo. Después no habrá más evangelización, no habrá más conversiones, ni más crecimiento numérico. Después no habrá más discipulados, ni pastores, ni maestros para edificar la iglesia. Bendito sea el Señor. No tendrán que escucharnos más. Según 1 Corintios 3, la edificación de la iglesia con oro, plata y piedras preciosas se hace aquí. Jesús, por el lavamiento del agua, que es la palabra, prepara aquí la iglesia a fin de presentársela a sí mismo gloriosa y santa. La iglesia es por esencia de naturaleza divina porque fue diseñada por Dios en la eternidad pasada. A través del tiempo y la historia, la iglesia fue afectada por la intervención humana. De esa manera se apartó del modelo original. Mire, es tan sencillo volver al diseño original. Es solo dejar nuestras carnalidades y apuntar a lo que el Señor quiere. Sería la solución en cada ciudad, en cada realidad. Pero ¿qué cuesta? Cuesta dejar lo humano, cuesta dejar eso que yo creo que soy y que no soy, pero que el Espíritu Santo nos guíe para poder promover esta verdadera avanzada hacia el diseño de Dios. Terminología y definición. No voy a tocar mucho esto, simplemente voy a tocar la primera parte. Sentido etimológico. La palabra iglesia viene del vocablo griego eclesía, y esta se deriva de dos palabras griegas, ek, fuera de, y kaleo, llamar. De modo que etimológicamente significa los llamados fuera de. En el griego clásico se llamaba así a la asamblea convocada que se reunía para deliberar sobre un asunto público. La idea es que los hijos de Dios están llamados a salir fuera de las multitudes del mundo y congregarse formando juntos una asamblea especial. Esta palabra no era ajena al lenguaje del tiempo de Jesús, pero la diferencia la hizo él cuando dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Allí se estableció la diferencia, porque cuando se habla de mi iglesia, por un lado Jesús quería decir esto me pertenece, y por otro lado quería decir yo tengo el diseño, yo tengo el plano. Por eso él dice yo voy a edificar la iglesia. Ninguno de nosotros va a edificar la iglesia aparte del Señor y de su Espíritu. Los demás datos ahí son datos que nos interesan, pero no los vamos a ver. Sentido bíblico y teológico. Iglesia es la comunidad fundada por Jesucristo, formada exclusivamente por aquellos que han respondido al llamado de Jesucristo, han nacido de nuevo y conforman juntos el pueblo de Dios. Bíblicamente el término iglesia se aplica siempre a una comunidad de personas y nunca a un edificio material. Eso lo sabemos muy bien. Así que ninguno de nosotros dice voy a ir a la iglesia. Ese lenguaje tiene que ser extirpado de nosotros. Hay algunas características de la iglesia que son muy importantes. Uno es la unidad. Es una característica inherente a la misma naturaleza de la iglesia donde Dios es uno. No tenemos que justificar mucho la unidad porque este es un hecho real. La unidad de la iglesia fue el propósito eterno de Dios antes de la fundación del mundo. Se propuso a sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Esa palabra lo define todo. En Efesios capítulo 1, cuando dice que Él se propuso a sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, es decir, bajo un solo mando. Si tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo, estamos bajo un solo mando. Y el mandato de Él es, ámense los unos a los otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. No en los predicadores, no en el edificio, no en nada de eso, sino en que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Jesús proclamó que edificaría su iglesia en singular. Nosotros ya entendemos que eso es una cosa manifiesta. Jesús oró para que todos sean uno. Jesús en su muerte derribó las barreras de separación entre los hombres para crear un solo y nuevo hombre, un solo pueblo que es su iglesia. Esto es tremendo cuando en la cruz Jesús
terminó con esa odiosa diferencia entre judíos y gentiles. Cuando habla de derribar el muro, ustedes saben que el muro era un muro grueso que dividía el patio de los gentiles de los judíos. Ninguno podía atravesar ese muro sin ser sentenciado a muerte. Era tremendamente complicado. Pero Dios se cansó de todo eso. Por eso rompió el velo del templo y derribó la pared intermedia para decir, todos son bienvenidos, solo a través de mi Hijo. Abrió un camino nuevo y vivo, a través de la carne de Cristo, a través de su muerte. Entonces todos los nacidos de nuevo, los verdaderos hijos de Dios, somos miembros del mismo cuerpo, hijos del mismo Padre, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza y tenemos el mismo Espíritu. Bendito sea el Señor. Cuento aquí una anécdota que sucedió hace años atrás. Querido pastor Eliasín Verdugo, que ustedes conocieron, que vino de los presbiterianos fundamentalistas de McIntyre, era anti todo, antipentecostal, anti todo. Pero el Señor empezó a orar en él, el Espíritu Santo empezó a hablar con él y nos empezamos a reunir 10 pastores de la ciudad. Y un día a algún pastor se le ocurrió hacer la pregunta, ¿cuál es el verdadero bautismo? No les digo la discusión que se armó, porque Eliasín sacó todas las pistolas y metralletas que tenía y disparó de una manera increíble. Y los demás también. Así que yo dije, hermanos, el Señor no nos llamó para esto. Él nos llamó para tener paz y buscar la dirección suya. Alguien está aquí equivocado, pero que no seamos nosotros que se lo diga, sino el Espíritu Santo. Terminamos, pasaron unos 15 días y él así viene a hablar conmigo y me dice, Cristian, yo estoy equivocado. Es más, me dice, quiero que me bautice para que se cumpla toda justicia. Fue tremendo ese momento. Un hombre que tenía como 30 años de ministerio ya. No era fácil. Me dice, quiero bautizarme públicamente. Y eso fue la sentencia de él, de la iglesia tradicional. Y lo hicimos y fue tremendo ese día. Pero a lo que me quiero referir es que cuando el Espíritu Santo le habla a alguien, pasa por sobre todas las experiencias y tradiciones y pensamientos que uno tenga y lo lleva al verdadero significado de la vida en Cristo. Amén. Hoy día nos encontramos con muchas realidades. También el Señor me llevó a bautizar a un sacerdote jesuita que vino por ese mismo camino, queriendo saber qué es lo que era el bautismo. Hablamos, abrimos la Biblia, oramos. Me dijo, déjame meditar. Yo dije, ya este ya está cocido. Se fue, volvió después de un mes y me dice, bautízame. Son cosas que uno no puede lograr. Tú no puedes convencer a nadie, pero el Espíritu Santo es capaz de traspasar toda barrera. Por eso yo digo, lo que va a suceder, va a suceder. Lo que vemos difícil hoy, va a acontecer. Estuve en Brasil, en un encuentro con pastores y líderes. Por primera vez en la historia había un laico católico ministrando la palabra. ¿Y qué palabra? El Señor me dijo que dijera lo siguiente, yo no le pido permiso a nadie para hacer lo que estoy haciendo, porque algunos evangélicos estarían escandalizados. ¿Cómo un católico nos viene a predicar? Pero el Señor dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y no dijo evangélica, ni católica, sino dijo sobre toda carne. Y les quiero advertir que vamos a ser muy sorprendidos en los próximos tiempos por lo que el Señor va a hacer. ¿Por qué podía haber un escándalo? Porque el que predicaba era un laico católico y el que le interpretaba del italiano al portugués era un sacerdote.
Yo le pregunté a varios pastores, ¿qué les pareció? Bueno, algunos se tragaban la saliva. Y le dije, esto y mucho más va a hacer el Señor en los próximos días. Porque en la Iglesia Católica hay mucha gente que ama al Señor. Y vamos a ser muy sorprendidos por lo que Dios va a hacer en muchos círculos que nosotros nunca pensamos que iba el Señor a orar. ¿Cuándo pensaste tú que un presbiteriano podía recibir el Espíritu Santo? Que un bautista creyera en ello. Pero está aconteciendo. Cuando estuve en Corea, me gocé tanto de ver los presbiterianos llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua, interpretando, profetizando. Y dije, esto no es cosa nuestra, esto es de Dios. Dios va a seguir haciendo lo que Él quiere, con nosotros o sin nosotros, pero yo quiero que sea con nosotros. Bueno, la unidad de la Iglesia es una cosa que todavía tenemos que experimentar mucho más. Hay que seguir orando por ello. Luego está la santidad, que es otra característica de la Iglesia, no la voy a comentar, porque ustedes saben bien lo que el Señor quiere de nosotros, que tengamos cada vez más cercanía con Él, más identificación con Él, que Él es santo. La universalidad o catolicidad significa en primer lugar que en la sociedad no hay diferencia de raza, sexo, clase social, castas, etc. Todos los que están en Cristo son nueva creación, con los mismos derechos, privilegios y bendiciones por la gracia de Dios como hijos. Yo creo que la Iglesia es la única que va a acabar con la diferencia entre negros y blancos, entre amarillos y rojos. Dios nos quiere a todos como hijos. Amén. Cuando estuvimos en África, el Señor me dio una palabra para el pueblo africano diciendo que Él va a usar este pueblo que fue tan maltratado, tan humillado, lo va a usar en este último tiempo para que el reino de Dios sea conocido. Y se va a cumplir la palabra que dice que lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios. Y eso fue tremendo. Hubo una reconciliación, separó un hombre de Dios de Francia, pidiendo perdón a la iglesia de África y a los africanos por el maltrato que le dieron los europeos en tiempo pasado. ¿Para qué les digo lo que sucedió en ese momento? La iglesia es la única instancia que va a poder cumplir con lo que Dios quiere, que todos seamos uno en Cristo Jesús. En segundo lugar, la iglesia tiene la misión de predicar el Evangelio a toda criatura y discipular a todas las naciones a fin de poner la humanidad entera ante la posibilidad de la filiación divina bajo el gobierno de Dios. Bendito sea el Señor. El domingo se entregó un nigeriano en Concepción. Yo le dije, ¿sabes que Dios te trajo aquí a Chile para que le conocieras a Él? Pero Él tiene una misión muy grande para ti. Y de todas partes van a venir y van a conocer a Cristo. Apostolicidad. La iglesia es apostólica en el sentido que está edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas. La enseñanza apostólica constituye el fundamento de la iglesia, que tiene el deber de perseverar en la doctrina de los apóstoles y rechazar cualquier palabra que se aparte de la palabra dada una vez a los apóstoles y que no admite modificaciones personales. Tengamos muy claro esto: lo que Jesús mandó a enseñar es lo que tenemos que enseñar. No hay que inventar la rueda. La doctrina de Cristo es para vivirla, no es para filosofarla. Eso de que en la historia se habló de diferentes doctrinas, ¿qué doctrina tienes tú? Yo he estado hablando con pastores de diferentes lugares, le he dicho, la doctrina es una sola. No hay dos sermones del monte, no hay dos epístolas a los romanos, no hay dos epístolas a los efesios, todo es una. Si todo eso es uno, la doctrina de Cristo es una. ¿Por qué hablamos de diferentes doctrinas?
Quizás podríamos hablar de diferentes enfoques. Filosofía hay muchas y teologías también, pero doctrina hay una sola. Amén. Pero plantear esto en un círculo pastoral no es fácil, porque se levantan muchas cosas, pero nosotros sabemos que es así y vamos a luchar para que esto sea como el Señor quiere. Fundamento de la Iglesia. Entre las diferentes figuras que son empleadas en el Nuevo Testamento para describir la Iglesia de Jesucristo, 3 de ellas plantean un asunto de capital importancia. Son la figura del templo, el edificio y la planta. Estas suponen una realidad, deben tener un fundamento, cimiento o raíz. La base o la raíz es lo que está por debajo de la tierra. Permanece prácticamente invisible, pero sin ella no se puede erigirse en lo visible. El fundamento o raíz deben ser adecuados y proporcionales al volumen, peso y forma del edificio o árbol. El cimiento es lo que garantiza la estabilidad de lo que se construye encima. Esto es muy importante. Ustedes saben que el fundamento no se ve, la raíz tampoco. Pero qué importante que es. Sin ello, lo que está para arriba, lo lindo que se ve, no existiría. Cuando uno ve un árbol frondoso, lleno de frutos, dice qué lindo árbol, pero habría que decir qué linda raíz debe tener este árbol, donde se alimenta, donde se afirma. Un edificio bonito, grande, sobre todo en la ciudad de Concepción, donde se mueve el terreno a cada rato. Para edificar allí, nosotros vemos cómo se meten para abajo, para poner el fundamento. Y uno dice, tanto fierro, tanto cemento, tanta cosa. Sí, porque se está pensando en lo que viene para arriba. Sería una locura que un arquitecto diseñara un edificio y se pusiera a construir sin hacer los cálculos. Hoy día hay una exigencia terrible. Estamos teniendo problemas para levantar lo que nosotros queremos por las restricciones que están poniendo de la edificación. Porque es importante que las cosas estén firmes. Y qué mejor fundamento que el que está puesto en la iglesia, el cual es Jesucristo. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa Cristo como fundamento de la iglesia? Aunque este asunto parezca algo puramente formal y repetitivo, sin embargo, las circunstancias que se han dado a través de los siglos, y muy en particular en el mundo que nos ha tocado vivir, nos obligan a considerar el tema. Por ejemplo, la Iglesia Cristiana Evangélica es atacada sistemáticamente y permanentemente por la Iglesia Católica de Roma. Se la acusa indiscriminadamente de ser una secta, al igual que muchas otras, y atribuye su fundamento a uno o varios hombres y arguye algunas razones muy cuestionables. Estoy hablando de la historia. Desde otra perspectiva se dice que el fundamento base real de la Iglesia es el sistema económico sobre el cual se yergue todo el edificio de la religión y por ende de la Iglesia. Este es el típico acercamiento que procede de la ideología marxista y de la sociología que ella fundamenta, desde la cual se acusa a la Iglesia de ser un simple producto del sistema económico capitalista. Este tipo de explicación se encuentra ampliamente difundida en nuestro continente y ha sido empleada aún por personas y grupos que se dicen ser cristianos. También en el interior mismo de la Iglesia se dan procesos y experiencias que a menudo también hacen pensar que algunos de sus dirigentes parecen desconocer por completo cuál es la verdadera base sobre la que se asienta la Iglesia y cuáles son las implicaciones o consecuencias de esto. Por ello, a menudo los edificios se desmoronan fácilmente porque han sido asentados sobre las arenas de personas, de ideas que surgen al calor de circunstancias, de la interpretación de estas o de intereses muy variados. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y Él mismo puso su fundamento. Los apóstoles reconocieron el cimiento y sobre él fielmente empezaron a levantar algo que no ha podido ser destruido. Bendito sea el Señor. Han pasado los siglos, han pasado tantas cosas, circunstancias, oscurantismo en la iglesia, pero hoy día la iglesia resurge como algo poderoso y no va a terminar derrotada sino en victoria.
A los cristianos del final del siglo XX y a los que están en el siglo XXI, si el Rey aún no ha regresado, les corresponde la misma tarea y responsabilidad: conocer la base y raíz de la Iglesia, no sustituirla, no alterarla, sino reafirmarla y sobre ella edificar arduo y confiadamente. Si así procedemos, no trabajaremos en vano, pues Dios edificará al lado de sus constructores. Si el Señor no edifica la casa, dice el Salmo 127, en vano trabajan los que la edifican. Iglesia, ¿qué significa? Ya lo vimos algo de esto, pero quiero ver un poquito aquí. La palabra aparece en el Antiguo Testamento unas 100 veces y es traducida como congregación, asamblea o compañía. Se refiere a las asambleas constituidas para hacer un mal consejo. También se emplea en asuntos civiles, como en el caso cuando los ancianos se reunían para discutir un asunto civil importante, para coronar un rey, etc. O bien con fines de guerra, con fines de adoración o para referirse a una asamblea de ángeles. Es muy interesante revisar esto en el Antiguo Testamento. La Iglesia aparece implícitamente en todo esto. Uso en el mundo griego secular. La palabra iglesia se refería a una asamblea legislativa o reunión. Significaba llamar fuera, como lo vimos anteriormente. También describe una reunión tal como la situación de alboroto presentada en Hechos 19, 32 al 39. Así, en la mentalidad griega, dicho término no tenía una implicación religiosa. Para ello era una implicación política o civil. Uso teológico en el Nuevo Testamento. Lo más notable es la diferencia de significado que adquiere el término iglesia en sus aproximadamente 114 veces que se emplea. Aquí parecen combinarse tanto el sentido hebreo como el griego y denota una democracia teocrática de los llamados, o el pueblo o congregación de los llamados de Dios, o bien el pueblo de Dios. Sin embargo, la mayoría de las referencias indican dos sentidos básicos de la palabra iglesia. Uno es la congregación de cristianos que se reúnen en determinado lugar. Son los casos citados en los Hechos de los Apóstoles o bien en las epístolas cuando dicen la iglesia en Jerusalén, la iglesia tenía en paz por toda Judea, o la iglesia de Dios que está en Corinto, iglesia de Galacia, o a todos los santos de Cristo que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Este sentido es el que en nuestro mundo latinoamericano conocemos comúnmente como la congregación local. La mayoría de los documentos apostólicos fueron dirigidos precisamente a estos grupos o iglesias. Y es a partir de estos núcleos donde se da la más palpable realidad de lo que es la iglesia de Jesucristo, pues no solo se reúnen los que tienen una fe común y experiencia en el Señor, sino que llevan a cabo los propósitos que Él les ha señalado. En el sentido evangélico entendemos que el punto vital, la fuerza mayor de lo que es la iglesia, se da precisamente en la congregación local. Cuando hablo de evangélico estoy hablando de lo que es el evangelio, por lo cual ella tiene una importancia extraordinaria y toda persona que trabaje en la obra del Señor debe entender que el interés de Dios está dirigido primordialmente hacia este núcleo humano y esto debe determinar en consecuencia la valoración, interés y cuidado que debamos prestarle a nuestra congregación. Lo que le importa a Dios y lo que debe importarnos a nosotros son las personas. Amén. Somos pastores de personas, no de estructuras. De la misma manera en el Nuevo Testamento se presenta el otro sentido de la iglesia. Es su expresión universal. Es la visión de la totalidad de congregaciones o iglesias en el lugar, región, país o mundo entero. Incluso se habla de esa congregación total que ha existido en todos los tiempos y lugares, a la que se da el nombre de cuerpo místico de Cristo, de iglesia triunfante. En ese amplio contexto bíblico, la iglesia es más que la congregación local, y aunque ésta sea el primer foco de nuestra atención, lógicamente, porque allí participamos, jamás podemos dejar de percibir el todo. Tampoco podemos perder de vista el modo en que afecta la vida y misión de las congregaciones locales, la imagen que se va proyectando de lo que es la iglesia de Jesucristo en su sentido más amplio. En realidad, el Nuevo Testamento nos presenta ambos conceptos como parte de la realidad de la iglesia, a la cual debemos comprender y someternos. O sea, que uno y otro deben ayudarnos a determinar actitudes y acciones. No existe la iglesia universal sin las iglesias locales. Igualmente, las iglesias locales deben admitir que hay algo mayor
que ellas, que es la Iglesia universal, aunque ellas no existan en forma de una gran organización, pero sí como el cuerpo de Cristo. Cuando se toma conciencia de esto, se aprende a darle la importancia necesaria a la iglesia local. Paralelamente, aprendemos a ver, amar y respetar a otras congregaciones cristianas. Y en vez de entrar en conflicto, aprenderemos a colaborar, puesto que edificamos un solo organismo. Figurativamente, preparamos a una sola novia para sus bodas con el Cordero. Amén. Más de alguno de nosotros va a decir, pucha, qué difícil es eso. Porque trabajar con gente que viene del mundo no cuesta nada, pero trabajar con pastores es la congregación más difícil que hay en el mundo. Pero es una tarea que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para participar en esta tarea también. Qué importante es lo que está ocurriendo ahora con estas capacitaciones, porque debemos saber para dónde vamos. La historia de un amigo que tenía un perro liebrero, ¿se llama? Conejero, lebrero. Un día el perro salió corriendo así como una liebre. Se empezaron a juntar un montón de perros detrás de él. Y después de un rato empezaron a volver los perros, porque el único que sabía lo que estaba haciendo era el perro de él. Los demás todos iban a la silla del perro sin saber para dónde iban. Así ocurre de repente, con muchas cosas que no se saben, no se entienden, pero se corre tras de algo que ni se tiene entendimiento. Que el Señor nos libre de correr tras la liebre, sin saber para dónde vamos. Veamos un poco la figura de la iglesia, solo para tener un entendimiento amplio. Cuando Pablo ocupa diferentes figuras, es porque no se puede entender algo tan maravilloso y de origen divino como es la iglesia. Se habla de un cuerpo. La figura de cuerpo nos habla de la unidad y de la funcionalidad en cuanto a la iglesia se refiere. Pero además, en el segundo párrafo se señala además que dicho cuerpo se forma por la incorporación de personas, las cuales al creer en Cristo Jesús como Salvador y Señor son bautizadas en un cuerpo. Ustedes sabían que cuando nos bautizamos en un cuerpo se acaba nuestro individualismo. Seguimos siendo personas, Dios nos trata como personas, pero ese individualismo exacerbado se acaba. Ya no soy más yo, somos nosotros. Amén. El pecado nos dañó tanto en eso que el hombre siempre quiere destacarse, pero el Señor nos mató de nuevo y nos puso en el cuerpo de Cristo. Amén. Es lo que enseñamos a la gente que viene llegando, pero tenemos que vivirlo nosotros también. La cabeza de este cuerpo es Jesucristo y Él da dones o capacidades por su Espíritu para que cada uno tome parte activa en la edificación de dicho cuerpo. Yo nunca vi peleando mi mano izquierda con la derecha, ni el ojo con la oreja. Todo está en su lugar y todo cumple una función específica. El edificio, voy a andar rápido con esto. Jesús anunció que Él edificaría su iglesia. Él hablaba de judíos para quienes el templo de Jerusalén era una realidad objetiva. Acerca de las iglesias en Judea, Galilea y Samaria se afirma que eran edificadas. A los cristianos se les insta edificar, lo que nos conduce a ver la iglesia como un edificio que va construyéndose día a día hasta la venida del Señor. ¿Por qué edificio? Esto nos habla, vamos a ver más adelante, de piedras vivas. Jesús le dijo a Simón, tú eres Pedro, piedra, pero que tiene que tener la misma calidad de la roca que es Cristo, de la piedra fundamental. El edificio se construye de esta manera, con las piedras que Él
va aceptando, colocando en este edificio. El edificio tiene su plan trazado por el arquitecto, tiene su fundamento que es incambiable, el cual es prácticamente invisible y sostiene todo lo visible. Igualmente tiene sus edificadores que deben sujetarse a lo planeado a fin de que resulte en un templo santo en el Señor. Yo creo que el Señor muchas veces está muy preocupado. ¿Saben por qué? Porque es como un hermano que le pregunté si él entendía de interpretar planos, porque él estaba confiando en la edificación de mi casa. Me dijo que sí. Yo nací en medio de constructores, mi padre era constructor, mis hermanos, así que yo conocía bien el asunto de los planos. Y le dije, pero ¿de verdad conoces la interpretación de planos? Sí, me dice. Y un día voy, cuando estaban echándose los cimientos, y miré de una esquina y vi que habían por lo menos 14 centímetros de diferencia entre una esquina y otra. Y fui donde él otra vez y le dije, ¿tú en realidad sabes interpretar plano? Ahí me dijo, la verdad es que no sé nada de plano. Entonces no puedo confiarte en la edificación de mi casa. ¿Entiendes? ¿Qué iba a hacer de la casa cuando fuera levantado el primer piso? Ya estaríamos en 14 centímetros arriba, se nota mucho más. En la medida que se levanta, tiene que ser justo como el plano dice. Así a veces la iglesia se hace. No, yo esto lo voy a hacer a mi manera. No, esto lo voy a construir como yo sé. Las ideas fluyen. Podemos ser tremendamente hábiles con las ideas, pero mientras no sea el pensamiento de Dios, no hagamos nada, hermano. Porque vamos a echar a perder, vamos a gastar tiempo, vamos a perder tiempo y no vamos a conseguir lo que Dios quiere. Que el Señor nos libre de querer inventar la rueda con la iglesia. La iglesia es el edificio de Dios. Señor, ayúdanos para edificar conforme a tu diseño. ¿Y saben qué es fácil? El Señor dijo, yo tengo el diseño, yo tengo el plano, vengan y véanlo. Entren en la cámara secreta conmigo y descubran cuál es el siguiente paso. La planta. San Pablo emplea la figura de una planta que es sembrada por alguien, regada por otros, pero cuyo crecimiento proviene de Dios. Puede ponerse al lado de lo anterior el relato de la vida verdadera en el cual el Padre es el labrador, Jesús es el tronco mismo y los cristianos los pámpanos. Y aún en un sentido más amplio, Pablo retoma el concepto y lo aplica a judíos y gentiles cuando habla del olivo en el cual unos son parte natural y han sido cortados y otros injertados. En esta figura se destaca la idea de unidad y permanencia para ser alimentado y llevar el fruto requerido. Siempre estas figuras apuntan a dos cosas, a lo que está invisible y a lo que es visible. Lo visible va a depender de lo invisible. Yo creo que es importante destacar el fundamento que Dios le ha dado a la iglesia. Tomémonos tiempo para colocar fundamento. No nos apresuremos. Yo siempre digo, si un bebé nace bien, va a criarse sano. Pero si nace mal, vamos a tener problemas por bastante tiempo hasta que la ciencia de alguna manera corrija aquello, y Dios que también lo puede hacer maravillosamente, pero que nazca bien la gente, que aprendan bien, que se relacionen bien con Cristo, que sepan quién es el Señor. No nos apresuremos, tampoco retrasemos el proceso, pero lo más importante en la vida de la iglesia es el fundamento. Partiendo bien, vamos a tener una iglesia firme y sólida, destacada por esos principios que el Señor ha establecido. La esposa. En este acercamiento se destaca por un lado la relación de Cristo con su iglesia, que es de entrega incondicional a fin de santificarla y presentársela gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús tiene una sola iglesia, no es ningún adúltero ni fornicario. Él no puede tener dos iglesias,
Tiene una sola esposa. Bendito sea el nombre de Él. Porque esta esposa Él mismo la está preparando. Yo sin saber preparé a mi esposa en varias cosas. Se convirtió cuando yo prediqué, la bauticé, y puse las manos para que recibiera el Espíritu Santo, y después el Señor me dice, esta es tu esposa. A veces pienso que el Señor hace esto quiere hacer esto con su casa, con su iglesia. Él nos quiere preparar, pero prestemos la atención. Él es el esposo. Nos quiere preparar a su manera y para la gloria suya, porque nos quiere presentar ante el Padre un día santos y sin mancha delante de Él. El rebaño. Jesús se presentó a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Evidentemente se refirió a su pueblo, judío, pero también dijo que tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea el Señor porque Él hizo esto. Y todavía tenemos que ver muchas cosas en ese sentido. A los dirigentes de la iglesia se les llama pastor y a Cristo, el gran pastor príncipe de los pastores. Aquí se destaca la idea del cuidado que Jesús tiene sobre su iglesia, pero igualmente la obediencia y seguimiento de esta se le debe a Él. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Qué importante es eso. Yo siempre cuento esta anécdota estando en Quillota, en un paseo con los hermanos. Salí a caminar porque me gusta caminar en el campo. Y vi que había un pastor con ovejas. Y él partió de un potrero para otro y las ovejas le siguieron. Y parece que no encontró bueno ese pasto y se fue a otro potrero, pero él estaba distante a unos 200, 300 metros y dio un silbido. Y las ovejas fueron corriendo. Y el pastor se fue. Yo me acerqué más o menos a la misma distancia y dije, voy a probar. Según yo era el mismo silbido. Las ovejas ni me tomaron en cuenta. Y ahí dije, Jesús tenía razón. Las ovejas conocen la voz del pastor. No importa que otros hagan igual o traten de hacer igual. La voz es inconfundible para aquel que tiene relación con el pastor. Que no nos confundamos en este tiempo. Nuestro buen pastor nos quiere dirigir, nos quiere guiar y quiere tener intimidad con nosotros. No nos echemos a morir cuando hay problemas. No nos sintamos víctimas cuando alguien nos trate mal. Nuestro buen pastor estará con nosotros y nos guiará en los momentos difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me guiarás. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Necesitamos las dos cosas, la vara a veces y el cayado también para ser rescatado. ¿Qué pastor que tenemos? Hay un hombre que me impresiona mucho por su pastoreo en la Biblia, que es Moisés. Ustedes saben que Dios de repente le tiraba el pueblo a Moisés. Este es tu pueblo que sacaste de Egipto. Moisés le decía, no, es tu pueblo que tú rescataste. Siempre era la pelea de Moisés con Dios respecto del pueblo. Pero lo importante es cuando Dios dice, quítate y yo voy a arrasar este pueblo sobre mi cadáver, le dice. ¿Qué pastor era ese? ¿Qué sacerdote? Señor, ¿qué van a decir los demás pueblos? Sacaste este pueblo para exterminarlo. Por favor, no lo hagas. El único hombre que convenció a Dios en medio de todas las batallas que se libraron. Yo digo, tendremos el coraje nosotros de tratar con nuestro buen pastor. Yo creo que tenga Él misericordia de nosotros y nos guíe con su amor y su bondad. Que el corazón de Jesucristo pase a ser nuestro corazón. Nación y reino. Aunque esta es la idea judía tradicional, es tomada por el apóstol Pedro para indicar que la iglesia, en otro sentido, es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La idea es mucho más amplia y diferente porque es un pueblo sin territorio, pero formado con gente de muchos pueblos,
razas, culturas y lenguas. Es un reino de sacerdotes, ya no para ofrecer animales en sacrificio, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Evidentemente se destaca la dignidad del pueblo de Dios en virtud de su relación con Cristo, al mismo tiempo que su responsabilidad. Qué tremenda responsabilidad tenemos cuando nos declaramos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es destacable ante el mundo. La Iglesia no impactó al mundo todavía, porque esto tiene que hacerse una realidad. La Iglesia ha estado escondida en 4 paredes, pero tiene que llegar el momento en que la Iglesia salga afuera, se presente afuera, enfrente al mundo y la realidad del mundo. Es lo que estamos orando en este tiempo, que el Señor nos dé la capacidad, el coraje y la gracia para estar afuera, donde la necesidad es tan tremenda, y Dios nos va a dar esa facultad, porque las señales y prodigios de que habla la Biblia no se van a dar dentro de las 4 paredes, se van a dar afuera, donde hay la necesidad, donde está el enfermo, donde está el doliente, el quebrantado de corazón, el despreciado de la sociedad, el que sufre sin que nadie le consuele. Allí está la labor de la Iglesia. La edificación de la Iglesia. Las figuras anteriormente expuestas son mucho más que simple retórica. Ellas indican el modo como Dios ve a la Iglesia, la importancia que le da y al mismo tiempo las actitudes que los cristianos como integrantes deben tener hacia ella. Los símbolos empleados hablan claramente de un diseño modelo, o sea, de lo que Dios tiene en su mente y en lo que toca a los cristianos seguir y construir. Y muy en particular es una señal clara para los dirigentes de cómo deben proceder. Así como a Moisés Dios le advirtió: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Igualmente el Señor espera que sus ministros y todos los cristianos plantemos, edifiquemos y organicemos al pueblo conforme a los modelos mostrados. Qué figura tremenda es esa del tabernáculo. Él le dijo: haz todo conforme al modelo. Moisés no participó en absolutamente nada de lo que era la planificación, las medidas, los colores. Simplemente tuvo que oír, tuvo que entender lo que Dios le decía. Hazlo conforme al modelo. Tu única responsabilidad es hacer esto de acuerdo al modelo. Y Él proveyó la gente adecuada, idónea, para que eso ocurriera. Porque Moisés no iba a construir el tabernáculo, pero Él le dio gracia y dones a otros para que hicieran la parte que les correspondía. Esto es muy importante para nosotros, que construyamos conforme al modelo. De allí que los dirigentes somos instados a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, responsabilidad que debe ser tomada muy en serio para que el pueblo de Dios sea un pueblo no solo santo, sino activo y comprometido en el servicio. Por otro lado, se nos exhorta que al edificar cada uno lo haga con un alto sentido de responsabilidad y cuidado, por lo que se habla de usar los mejores materiales, aquellos que resisten la prueba del fuego, como el oro, la plata y las piedras preciosas. De todo lo anterior y lo que se dirá más adelante, toma sentido el título de este curso: la iglesia en que sirvo. Nosotros estamos teniendo una vocación: servicio. Amén. Ojalá que usemos siempre este lenguaje al pueblo, a los discípulos, a quienes sirvo, y no a aquellos que están bajo mi autoridad. Porque lo que Jesús siempre destaca no es la autoridad, sino es el servicio. Amén. La iglesia a la cual sirvo o en que sirvo, que tampoco sea una simple expresión literaria, sino más bien la realidad que debe caracterizar a los que tomamos parte de ella. Cuando Pablo habla ahí en Efesios 4, dice que sirvamos al Señor como es digno de la vocación con que hemos sido llamados.
¿Cuál fue la vocación de Jesús? El servicio. Yo no vine para ser servido, sino para servir. La piedra fundamental de la iglesia. He mencionado ya que las figuras de la iglesia no son simplemente retóricas u ornamentales. La Biblia no desperdicia palabras ni ideas. Cuando llegamos a considerar el aspecto de que o quién es fundamental en la iglesia, tampoco entramos en otra forma literaria interesante, sino en la verdad que le da sostén y realidad al cuerpo de Cristo. Y aunque este fundamento fue puesto hace 2000 años, sin embargo, debe ser materia de constante reflexión y evaluación en cada iglesia local para ver si dicho fundamento es permanentemente reconocido o si está siendo sustituido por otro. 12 estratos básicos. La lectura del Nuevo Testamento nos permite entender que el gran edificio que es la iglesia y que se está construyendo en el tiempo y el espacio posee como fundamento 2 estratos básicos. El más profundo, una roca sobre la cual se asienta todo. ¿Qué o quién es ella? La Iglesia Cristiana Evangélica sostiene que la roca es Jesucristo mismo, de donde procede tal aseveración. Primeramente Jesús dijo a los discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Alrededor de este pasaje hay un gran altercado principalmente entre católicos y protestantes. La Iglesia Católica Romana insiste que la roca es Pedro. Pero si seguimos el principio exegético de la Biblia, se explica a sí misma. Encontramos que por un lado, la roca a la cual se refirió Jesús es aquella declaración, que es la respuesta que Pedro dio a la pregunta de Jesús: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que la respuesta es Jesús, Hijo de Dios y Cristo o Mesías. El concepto de Cristo como roca no se fundamenta capriciosamente. La explicación de la Biblia va en ese sentido. Simbólicamente, en el Éxodo se habla de la roca golpeada, de la cual brotó agua abundante para el pueblo. Posteriormente, San Pablo afirma que se trata de Cristo, y esa roca era Cristo. En el libro de Daniel, por el sueño del rey Nabucodonosor, sabemos que la gran imagen representativa de todo lo que el hombre ha creado, podríamos llamarlo la civilización universal de todos los tiempos, es destruida y desmenuzada por una piedra que venía fuera de la tierra, y que ella fue hecha un gran monte que permanecería para siempre. Entendemos que se refiere no solo a Cristo, sino a su reino. Esta misión, yo siempre digo así, Dios tiene humor. Ocupó a un hombre tan estúpido como Nabucodonosor para traer una visión y una revelación tan grande como el reino de Dios, porque es tremenda esta visión. Es una visión universal. Habla de los 4 imperios más grandes de la tierra. Y aquí tenemos que entender algo. Cuando esta piedra va creciendo, dice que dio con todo contra la imagen y la desmenuzó, la hizo polvo. Esto nos debe llevar a entender que Cristo vino a hacer una obra completa. Él no vino a hacer las cosas parciales. ¿Qué significa esto? Que lo que Jesús hizo es completo. El diablo fue derrotado completamente. Y toda la historia de la humanidad, con todos sus vicios y males, fue derrotada por Cristo en la cruz. Él exhibió públicamente a poderes de las tinieblas en la cruz y triunfó sobre ellos. Nosotros no tenemos por qué temer lo que el enemigo ha hecho, ni tener miedo de lo que en el mundo está, porque todo es consecuencia de lo que vino desde el Edén del pecado. Todo fue siendo levantado por el ser humano. Esa figura que ve Nabucodonosor del hombre es la figura del hombre queriendo erigirse delante de Dios como alguien. Pero allí vemos que los 4 imperios más poderosos de la tierra fueron arrasados y que Cristo cambió la historia. Cuando Él vino, empezó pequeñito, una piedra chiquita, sin importancia ante el mundo, pero fue creciendo y fue creciendo hasta llegar a la cruz. Y allí, cuando el diablo pensaba que Cristo iba a ser derrotado, el anuncio de Cristo fue tan tremendo: consumado es.
consumado es. La salvación está lista. Y la salvación es salvación completa, no es a medias. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no hace las cosas por parte. Cuando Él nos redime del pecado, nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió del pasado, cualquiera sea nuestra realidad genealógica, nuestra realidad como personas, como familias, aún aquellas cosas que se llaman hereditarias. Cristo quiere cortarlas completamente, porque es un nuevo comienzo en Él. Amén. Esto tenemos que creerlo y practicarlo. Él no va haciendo el trabajo por parte. Es verdad que nosotros necesitamos un proceso para poder ser formados, pero la obra de Cristo es eficiente y sobrenatural. Él es el único que puede cambiar esto. Bendito sea su nombre. ¿Dónde vamos? En el libro de Daniel, sí. También coincide perfectamente con esto la referencia de los salmos y del profeta Isaías al hablarnos de una roca, cuyo sentido es claramente definido tanto por Cristo como por los apóstoles Pedro y Pablo. Sin duda ellas dicen que se trata de Cristo Jesús. El segundo estrato hacia arriba son los apóstoles, profetas. ¿Por qué es así? Porque ellos tuvieron el privilegio de iniciar la iglesia tanto entre judíos como entre gentiles. Luego, porque habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles nos recordarían todo lo que Jesús dijo y nos ofrecerían por escrito la verdad de Dios. Bajo el ministerio de los apóstoles, el Señor nos puso en forma permanente no solo el relato de la vida y obra de Jesús, sino la interpretación correcta de ella y su aplicación en la vida de las personas y de las iglesias cristianas. Es lo que Judas denomina la fe que ha sido dada una vez a los santos. Por esto en la visión apocalíptica la Nueva Jerusalén aparece con un muro de 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Una aclaración aquí importante es que los apóstoles, los 12 apóstoles primeros, fueron de una acción única. No pueden ser reemplazados, no pueden ser sustituidos. Ellos fueron la piedra fundamental después de Cristo. Después vienen otros apóstoles, pero los únicos que tuvieron la carga y la responsabilidad de terminar lo que Cristo dejó establecido como la doctrina. Por eso Judas habla de la fe dada una vez a los santos. Fueron ellos. No, ninguno de los apóstoles que vinieron después tienen esta particularidad. Hoy día no se establece doctrina. Es decir, no hay doctrina nueva. La doctrina fue dada una vez y para siempre. No hay revelación de doctrina hoy. Hay iluminación de la doctrina que ya fue establecida. ¿Me explico? No podemos inventar una doctrina nueva. La doctrina está trazada por el Señor y bendito sea su nombre por ello. Podemos tener mucha revelación del Señor, de su persona, y también mucha más claridad de la doctrina que Él estableció, pero no hay nada que se pueda agregar o sustituir a lo que Él ya estableció. Esto es muy importante que lo tengamos claro por lo que Cristo es como la piedra fundamental de la iglesia. Vamos a dejar introducido lo siguiente, Cristo como piedra fundamental. ¿Por qué Cristo es? ¿En qué manera Cristo es la piedra, no solo de la iglesia en su sentido universal, sino de la congregación local? Juzgo que esta pregunta es esencial para el buen desarrollo del cuerpo de Cristo, ya que la historia muestra cuán
fácilmente los teólogos, predicadores y creyentes se apartan de la verdad central que sostiene a la Iglesia. Señalaré algunos de los conceptos más importantes. Primeramente, Cristo debe ser reconocido en todo tiempo y lugar como la suprema expresión del amor divino hacia la humanidad. No hay otro don tan precioso, ni forma tan grande con la que Dios pudo haber mostrado su bondad hacia la raza humana. Son por medio de su Hijo Jesucristo. Él es fundamento de la Iglesia, piedra fundamental, porque no hay nadie que podía hacer lo que Jesús hizo. Amén. Nadie como Él. Nadie pudo haber puesto su vida como Él la puso, porque no existía hombre alguno que pudiera cumplir los requisitos que el Padre le exigía. Por eso digo otra vez, bendito sea el Señor por su encarnación. Yo siempre me imagino la conversación del Padre con el Hijo. El Padre expresándole al Hijo el deseo de recuperar lo que se perdió. Me imagino ese diálogo, puedo especular. Hijo, ¿cómo me gustaría recuperar al ser humano, a los hombres y mujeres? Pero no hay ninguna otra manera. Ya probé. Envié a los profetas, envié a otros, pero a nadie escucharon. Hay una palabra en Crónicas que es tremendamente fuerte. Quiero leerla para darnos más claridad. A ver si la encuentro. Segunda Crónica, el último capítulo. A ver si ustedes me ayudan. Donde dice que Dios habló por medio de los profetas, no los escucharon, y dice, y ya no hubo más remedio. Quiero leer esa palabra. 36, 16, gracias. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Qué tremenda palabra, qué peligrosa, cuando no se escucha al Señor. No hubo más remedio. Y el Padre muestra la última y más gloriosa alternativa. Hijo, la única cosa que me queda es que tú bajes a la tierra. Y a mí me parece oír esta palabra: Padre, sea hecha tu voluntad. Porque en el cielo no puede escucharse otra palabra. Jesús bajó entendiendo lo que le esperaba. Pero yo creo que Él nunca se imaginó que era tanto el mal que había en el ser humano. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. Más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo es esto. Cada vez que toco este punto me viene algo tan grande de la misericordia y el amor de Dios. Porque ni tú ni yo éramos merecedores de nada. Sin embargo, Cristo sacrificó todo. Dejó el trono, dejó la comodidad, dejó todo lo suyo y vino a la tierra, nos acercó al Padre, acortó el camino, luego nos liberó de la
maldición del pecado, de la muerte, y hoy día podemos disfrutar de la vida eterna. Bendito sea su nombre. Por eso Él es la piedra fundamental. En segundo lugar, Jesucristo establece el hecho de que la iglesia existe por causa de un acto milagroso, la encarnación de Dios. Este aspecto es básico, no puede ser negado. Puede haber algo que se le llame iglesia o cristianismo, pero si no parte de este aspecto fundamental, se constituye en un grupo humano cualquiera, como lo es un club, un sindicato o sociedad. La iglesia se funda en este hecho y se sostiene permanentemente en su afirmación y anuncio al mundo. Leamos 1 Timoteo 3:16. Importante palabra es esa. 1 Timoteo 3:16. Si alguien lo tiene, léalo fuerte. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, indicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Ahí está completo, ¿no? Se manifestó como hombre, la encarnación, fue beatificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Bendito sea el Señor por su encarnación. A Él sea gloria por esto. Podemos decirle gracias al Señor por haber tomado el lugar que tomó, por haber renunciado a lo que Él renunció. Acuérdense lo que le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja al soldado. Es el típico actuar nuestro. Dejamos la embarrada y el Señor tiene que arreglarla. Es el actuar humano. Tuvo que tomar la oreja y colocársela, sanarlo y decirle: Pedro, así no se hacen las cosas. Ese no es el método mío. Esa no es la manera de obrar mía. Yo renuncié. Y ahí vemos lo tremendo que Jesús hizo. Yo renuncié a eso. Yo podría, si quisiera, tener aquí unas legiones de ángeles, pero yo renuncié por tu causa, por nuestra causa, para ir hasta las últimas consecuencias, para poder lograr lo que el Padre quería, sacrificio perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo más que Jesús hizo. Él renunció a ser el unigénito para ser el primogénito entre muchos hermanos. Y yo eso lo encuentro tan tremendo. Yo siempre pongo el ejemplo: si nosotros fuéramos hijos de Bill Gates, hijo único, y nos dijera: hijo, estoy pensando en adoptar unos cuantos hijos para repartir mi herencia, ¿qué le dirías tú? No hace falta, yo lo voy a manejar bien. Pero ¿qué es Bill Gates al lado de Jesucristo? Una hormiguita. Jesucristo, sin embargo, renunció a ser el unigénito para darte lugar a ti y a mí, para formar parte de la familia de Dios. Hoy día es nuestro hermano mayor. ¿Qué hermano que tenemos? Por eso Él es piedra fundamental de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que terminemos dándole gracias a Él. Mañana continuamos. Eleva tu voz y dale gracias. Ministremos al Señor un momento. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús.